Aquí vamos a repasar los ejercicios que hicimos en clase brevemente. Los ejercicios 1, 2, 3, 4, 5 y 6, con la observación de que en todos los casos el radio es igual a 3 centímetros y la altura 7. Entonces podemos indicar que estos radios miden 3 unidades y la altura es 7, que se puede indicar aquí, por aquí. Vamos a indicar otro radio que mida 3. Esas medidas para los ejercicios del 1 al 6. Los primeros dos ítems son muy sencillos. ¿Cuál es la longitud de BD? BD es el segmento que va de un centro al otro centro, o sea, es una altura, por lo tanto, su medida es de 7 centímetros. Y el ítem 2 pregunta un segmento que represente el diámetro del cilindro. Recordemos que el diámetro es igual a 2 veces un radio. O sea, dos radios que están alineados forman un diámetro, de manera que si el radio mide 8 unidades, entonces el diámetro tiene que medir 16 unidades. Entonces esto es muy importante. Cada vez que aparezca la palabra diámetro, los cálculos, si hay que hacer cálculos, no se hacen con el diámetro, se hacen con el radio. Por lo tanto, habría que dividirlo entre 2 para obtener el radio. En el ítem número 3 dice si el cilindro se interseca con un plano paralelo a sus bases. Hasta ahí debemos saber exactamente qué va a pasar. Es decir, si vamos a obtener un rectángulo, si vamos a obtener una circunferencia, si vamos a obtener una elipse. Entonces, cuando el cilindro se corta con un plano paralelo a las bases, era como las candelitas. Entonces se obtienen circunferencias como secciones planas. Recordemos que este circulito que se forma al hacer el corte es lo que se llama la sección plana, y los otros dos circulitos son las bases. Entonces por eso es un corte paralelo a esas bases. Entonces dice que se hace ese corte obteniendo una sección plana, que es la circunferencia. Entonces, ¿cuál es la longitud de dicha sección plana? De las mismas medidas que ya teníamos, el radio es 3. Entonces en la sección plana también es 3. El radio de la sección plana y el radio del cilindro son iguales. Entonces recordemos que tenemos para la sección plana, que es una circunferencia, dos fórmulas. Para saber cuánto mide solo el borde, se está refiriendo a la longitud de la circunferencia, o sea, la longitud de esa sección plana. Ese borde mide 2πr. Si nos pidieran el área, entonces el área es toda la superficie interior, se calcula con la fórmula área igual pi por el radio al cuadrado. Nos piden la longitud de la sección plana, o sea, la longitud de la circunferencia. Esto es 2 por pi por el radio, que el radio es 3. Esto nos da en la calculadora 6pi. En la calculadora sería así: 2 por shift, soltamos, luego esta tecla, por pi, por 3, esto es 6pi, lo pasamos a decimales, 18,849, 18,85. Entonces pueden ser dos respuestas, según el caso. Entonces eso sería en centímetros. De la respuesta, bueno, la que está de la respuesta en términos de pi. El ítem 4 dice si el cilindro es cortado perpendicularmente por un plano. Hasta ahí ya debemos tener claro qué sucede. ¿Cuál de los tres casos corresponde cuando el cilindro es cortado perpendicularmente? Es como el de la mesa, es este. Es decir, la sección plana que se obtiene es un rectángulo, como la mesa. Entonces dice, bueno, sí, por un plano que pasa por los centros de sus bases. Siempre será así. Vamos a hacer que ese corte sea por el centro, por facilidad.
Entonces el área de la sección plana. ¿Cuál es la sección plana? El rectángulo. Entonces me piden esa área. Ok, entonces como eran los mismos datos de antes, aquí tenemos que este es un radio, mide 3. Este es otro radio, mide 3. Por lo tanto, esta es la base del rectángulo que mide 6. Si lo quiero poner afuera del rectángulo, digo que esta base mide 6 y la altura era la misma que nos habían dado en las instrucciones, entonces la altura es 7. Entonces, ¿cómo se calcula el área? El área se calcula multiplicando base por altura porque es un rectángulo, es decir, 6 por 7, 42 unidades cuadradas es el área de esa sección plana que es un rectángulo. Dice el ítem 5, si el cilindro es cortado perpendicularmente por un plano. Ok, cuando es cortado perpendicularmente decimos, bueno, nuevamente se trata del caso en que la sección plana es un rectángulo porque el corte es perpendicular como en la mesa. Entonces, ¿qué pasa? Por los centros de sus bases. Entonces el perímetro de la sección plana resultante, el perímetro del rectángulo, el perímetro es, como hemos dicho ya muchas veces, el contorno, la orilla, ese es el perímetro. Ya dijimos en el ejercicio anterior que aquí este va a medir 6, por lo tanto aquí también va a medir 6, que son las bases del rectángulo, y las alturas miden 7. Entonces el perímetro es 6 más 7 más 6 más 7, o 6 más 7 multiplicado por 2, que es lo mismo, 26 unidades. Ese sería el perímetro. Entonces en el ítem 4 nos pedían el área, base por altura, y en el ítem 5 nos piden el perímetro de la misma sección plana. El ítem 6 dice si el cilindro es cortado por un plano oblicuo a sus bases. Con solo eso ya debemos saber qué pasa. Nuevamente, ¿cuál de estos tres casos se cumple? Este es cuando el corte es paralelo a la base, sección plana, circunferencia. Este es cuando el corte es perpendicular a la base, sección plana, rectángulo. Y este es cuando el corte es oblicuo. Oblicuo es que no es ni paralelo ni perpendicular. Entonces la sección plana es una elipse. Sobre la elipse solo la vamos a identificar. Aquí no se hacen cálculos. Dice el ítem 7, de acuerdo con la información de la figura adjunta, P y Q son los centros de las bases del cilindro. P y Q, centros de las bases del cilindro, cuyo diámetro es 6 unidades. Y entonces aquí, cuando dice diámetro, por lo tanto el radio es el diámetro dividido entre 2. El radio es 3. Y la altura es 10 unidades. Si un plano interseca el cilindro pasando por los puntos P y Q, entonces el área de la sección plana determinada es, no dice ni paralelo ni perpendicular, solo dice el corte, o sea el plano interseca el cilindro pasando por los puntos P y Q. Si el plano pasa por los puntos P y Q, ¿cuál de estos casos es el que se aplica? Efectivamente tiene que ser este. Si pasa por los puntos P y Q, tiene que ser un corte perpendicular a las bases. Entonces, para calcular el área, igual que hicimos otro ejercicio, radio 3, por lo tanto esta base es 6,
La altura nos dicen que es 10. Y entonces el área de la sección plana, que solo puede ser un rectángulo, es, bueno, para ponerlo más evidente, aquí es 6, aquí es 10, y el área es base por altura, 6 por 10, 60 unidades cuadradas. Ítem 8. En el ítem anterior, el perímetro de la sección plana es, bueno, entonces son las mismas medidas, radio 3, por lo tanto la base del rectángulo es 6, y como la altura de por sí era 10, entonces podemos obtener el perímetro aquí directamente sumando los lados. 6 más 10 más 6 más 10, o 6 por 2 más 10 por 2, o 6 más 10 multiplicado por 2. En cualquier caso, esto es 32 unidades. En el ítem 9 dice un cilindro de diámetro 15. Inmediatamente me están dando el diámetro, por lo tanto el radio es la mitad. No olvidarse de esto porque después trabaja uno con el número equivocado. Entonces el radio es 7,5. Entonces en un cilindro de radio 7,5 se interseca con un plano paralelo a las bases. ¿Cuál de los tres casos es el que corresponde? Cuando es un plano paralelo, un corte paralelo a las bases, se obtiene una sección plana que es una circunferencia. Entonces, sabiendo cuál es el caso, ahora sí, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el área de la sección plana? El área del círculo sería en este caso. Se usa la fórmula área igual pi por el radio al cuadrado, donde el radio es 7,5. Pi por 7,5 cuadrado, esto es pi por 7,5 cuadrado, 225 cuartos de pi en unidades cuadradas. Ese es el área. Si queremos pasarlo en decimales, son 176,71 unidades cuadradas. En todo caso es la opción B.